1 Timoteo capítulo 6. El día de hoy estamos terminando de estudiar este capítulo y la carta, ¿verdad? Es el último capítulo. El Señor nos ha permitido ir avanzando y hoy terminamos, ¿verdad? La siguiente semana, si Dios nos permite, estaremos comenzando la segunda carta. Pero bueno, vamos a ver la parte final de esta carta. En el verso 17, ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, hasta el verso 21, que es la parte final. Entonces vamos a leerlo. Después de leerlo, pues hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así, 1 Timoteo 6, verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy. Danos una oportunidad más de estar juntos estudiando tu palabra y conociéndote a través de ella, Señor. Sabemos que no venimos simplemente a estudiar un libro, venimos a escuchar tu voz, la voz de nuestro Creador y Redentor. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad y gracias porque hoy podemos terminar de estudiar esta carta. Te pedimos que seas tú no solo acompañándonos, sino seas tú guiándonos, hablándonos y exhortándonos a través de ella, Señor, para que podamos vivir vidas piadosas delante de ti, para que podamos ser hombres y mujeres tuyos, Señor. Ayúdanos a entender lo que está escrito y sobre todo, Señor, ayúdanos a obedecer, a creer y obedecer, Señor, todo lo que tú nos hables. Por favor, Señor, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta parte final está dividida en dos partes, ¿no? Termina hablando esta primera parte acerca de los ricos y después simplemente le hace otra vez a Timoteo esta exhortación, ¿no? De guardar lo que se le ha encomendado, ¿no? Y bueno, la primera parte habla de los ricos y podemos ver o recordar que ya habló acerca del dinero, ¿verdad? En este capítulo, del verso 6 al 10, ¿no? Ha hablado de contentamiento. Y puedes decir, ¿por qué vuelve a hablar de lo mismo? Realmente no está hablando de lo mismo, son dos cosas diferentes. En la primera parte, ¿no? del verso 6 al 10, está enfocado en aquellos que quieren enriquecerse, ¿recuerdas? Considerando la conducta de estos falsos maestros, aquellos que ya se habían desviado de la fe, que usaban la piedad como fuente de ganancia, ¿recuerdas? Verso 5. Entonces, tomando ese ejemplo, Pablo le dice, tú huye de estas cosas, huye de la codicia, ¿no? Esa es la codicia, ¿no? Querer tener algo que no tienes y querer tener más de eso, ¿no? Y eso fue la primera parte, escribe a aquellos que quieren enriquecerse, pero aquí está hablando de aquellos que son ricos, ¿no? O sea, los que quieren enriquecerse no es que sean ricos, probablemente ni siquiera tienen dinero, pero quieren enriquecerse, ¿sí te das cuenta? Pero aquí sí está hablando de las personas que realmente tienen dinero. Por eso dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ¿no? Y específicamente, el apóstol Pablo se está refiriendo a los ricos, obviamente, en la iglesia, los ricos que son cristianos o los creyentes cristianos que tienen riqueza. Y dice algo importante, de este siglo. Y esto nos pone en perspectiva. Para nosotros hay una vida después de este mundo, de este tiempo, de este siglo. La vida eterna, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces está diciendo, aquellos que tienen riqueza, está hablando de una riqueza económica, de bienes en este mundo, de este lado de la eternidad, dice esto, manda esto, ¿no? Entonces, esto nos muestra algo que es interesante, ¿no? Que aún en la iglesia primitiva, había personas adineradas, había personas que tenían dinero. A veces pensamos que en la iglesia solo hay personas pobres, ¿verdad? Y dice, sí, amén, hermano, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene poder para salvar a todos, ¿verdad? Tanto ricos como pobres, ¿sí? Y yo no dudo que aún en nuestra iglesia haya gente que Dios haya bendecido y que tenga dinero. O sea, es algo normal, ¿no? No quiere decir que solamente el evangelio es para aquellos que son pobres. Entonces,
vemos algo, que Dios no tiene problema con la gente rica, ¿verdad? Dios no tiene problema con la gente que tiene dinero, ¿no? Y tú puedes decir, pastor, como que tú dices un poco esto del evangelio de la prosperidad, ¿no? O sea, como que vas para allá. No, no voy para allá, ¿no? Pero la Biblia habla de esto. Claro, esos hombres, esas personas que predican un evangelio diferente, ¿no? Como ese evangelio de la prosperidad, le encantan estos tipos de versículos, obviamente sacados de contexto y dirigidos de una forma diferente. Pero realmente lo que está diciendo es esto. No tenemos que considerar también de decir, no, una persona rica no puede ser creyente. No, claro que sí, aquí lo estamos viendo, ¿okay? La Biblia no condena a una persona que tiene riquezas. La Biblia no le pide a una persona que tiene riquezas que renuncie a ellas, ¿sí? Ahora tú puedes decir, oye, ¿y qué sucede con este joven rico? ¿Recuerdan la historia del joven rico? Estudiamos en Marcos. ¿Qué pasó con este joven? Porque ahí Jesús habló acerca de esto. Quiero que vayamos allá. Acompáñame a Marcos capítulo 7. Vamos a ir rápido para ver qué es lo que estaba condenando Jesús realmente ahí. ¿Qué es lo que le estaba mostrando a este joven que tenía dinero? ¿Sí? ¿Qué es lo que Jesús le estaba enseñando? En Marcos 10, verso 17, ¿no? Voy a empezar a leerlo. Dice, al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado a la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, este hombre está interesado en la vida eterna, ¿verdad? Y le dice, ¿qué haré para poder heredarla? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Obviamente Jesús le está revelando, hey, estás cerca, ¿verdad? Pero no estás dando cuenta quién soy yo realmente. Pero le dice esto, los mandamientos conoces, ¿no? Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bien humilde, ¿no? El joven, ¿no? Todo esto lo he guardado. Entonces Jesús mirándole, le amó, ¿no? Imagino esa cara de Jesús así de, ay, cosita, ¿no? Hay tantas cosas que te hacen falta, ¿no? Y le dice algo, y le dijo, una cosa te falta. Ok, está bien. Tú dices que ya guardaste todo eso, te creo. Pero hay algo ahí en tu corazón que está estorbando, que te está estorbando para entrar al reino. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Y aquí podemos decir, oye, pues aquí está diciendo que venda todo lo que tiene, él es rico. Y Jesús le está diciendo, vende todas tus riquezas, deshazte de ellas, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Bueno, lo que Jesús está diciendo, fíjate lo que dice, dale a los pobres y tendrás, ¿qué cosa dice ahí? ¿Tesoros dónde? En el cielo. El problema de este joven es que no se da cuenta de esto, del propósito de los bienes y las riquezas de este mundo, ¿para qué sirven? ¿Qué es lo que vamos a ver en Timoteo? Pero Jesús ya lo está mostrando. Haz tesoros en el cielo. Eso es lo importante. Este joven se había preocupado toda su vida por hacer tesoros en esta tierra. ¿Y cuál era el problema? Vamos a ver lo que sucede. Le dice, ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, el joven, dice, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿no? ¿Quién se entristece por tener muchas posesiones? ¿No? Realmente este joven se entristece por todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque no quería deshacerse de ellas. Entonces Jesús le está mostrando, hay algo en tu corazón que te va a afectar, que es lo que vamos a ver en Timoteo. Entonces Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y dices, ahí está, ¿no? O sea, los ricos no pueden entrar en el reino de Dios. Fíjate lo que dice el verso 24, Jesús lo deja más claro aquí, más adelante, pero los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, aquí lo voy a explicar, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Y esa palabra, confiar, es la palabra clave aquí. Y lo que vamos a ver en Timoteo. El problema no es que este joven tuviera riqueza, el problema es de que estaba confiando en ellas. Y eso no le permitía confiar en Dios. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, Jesús se dio cuenta y lo conocía y dice, tu problema está más allá de obedecer mandamientos. Tu problema es que estás codiciando el dinero, las cosas de este mundo. Estás confiando en esas cosas, ¿verdad? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿No? Y ese es el contexto, ¿no? Realmente el hombre estaba confiando en esas riquezas y eso es lo que Jesús está condenando. Poner la confianza en las riquezas, no que tengas dinero. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, regresando a Timoteo, y eso lo vamos a ver más desarrollado aquí.
Es lo que vemos, había gente con dinero. Y no tiene nada de malo, y no quiere decir que está mal que una persona con dinero pueda conocer a Dios y pueda conocer la salvación y sea salva, ¿verdad? Pero Pablo dice algo, manda esto, aquellos que tienen riquezas en este mundo, manda esto, que no sean altivos. El mandato de Pablo hacia los ricos tiene que ver con el uso que hacen de sus riquezas. Es lo que le dice, ¿cómo están usando las riquezas? Mándales esto. En primer lugar, ¿cómo no deben usarlas? Y en segundo lugar, ¿cómo sí deben usarlas? Entonces, lo primero que les dice es, manda que no sean altivos. Las riquezas no tienes que usarlas para menospreciar a los demás, para humillar a los demás. Es lo que está haciendo aquí, manda que no sean altivos. Es algo tan común, pero a la vez algo tan penoso y vergonzoso, ver a personas ricas que se comportan de esta manera, siendo altivas, ¿verdad? ¿Te ha pasado? ¿Has visto eso? Son altivos, prepotentes, soberbios, altaneros. ¿Por qué? Porque simplemente pues tienen riqueza. Pablo dice, ustedes no deben de ser así. Si tenemos riquezas, es porque Dios nos ha sido bueno con nosotros, es porque Dios nos ha bendecido. No es porque las hayamos ganado dándonos un mérito especial a nosotros mismos. Y por eso somos mejores que otros, porque eso es lo que piensa el rico, ¿no? Tengo dinero, entonces soy superior a ti. Puedo tratarte como yo quiera porque yo soy superior a ti, ¿verdad? Pero un creyente tiene que recordar, ¿no?, que todo lo que he recibido, ¿no?, lo ha recibido de Dios. O sea, la Biblia dice eso. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Y por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Como creyentes entendemos que todo lo que tenemos el día de hoy lo hemos recibido por gracia de Dios. ¿Estás de acuerdo? Todo. Todo. Tú puedes decir, pues es que yo estudié, yo he trabajado, yo me he esforzado por lo que tengo, yo trabajo. Sí, pero Dios te dio la fuerza, Dios te da la vida, el aire cada día para respirar y poder trabajar y tener eso que tienes. Él te lo ha dado, ¿verdad? He conocido otras personas que Dios tiene que llevarlos a la prueba para que puedan entender que no es por ellos, es por Él. Y son muy buenos en su trabajo, pero Dios no les da trabajo simplemente por eso. Tienes que entender que quien te provee soy yo, no eres tú, no es tu trabajo, soy yo, ¿verdad? ¿Tu trabajo qué es? Es un medio, ¿para qué? Para glorificarme, para servirme. Eso es lo que la Biblia enseña, el trabajo es para eso. El trabajo aún secular de nosotros, no los que trabajan secularmente, es para eso, para poder glorificar a Dios y servir a Dios. Pero el trabajo no nos mantiene, no nos sustenta, ¿verdad? Tu conocimiento en tu área, eso no te sustenta. Quien te sustenta es el Señor. Él es quien nos sostiene, Él es el que también Pablo, ¿no? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino piense de sí con cordura, ¿verdad? Conforme a la medida de fe que Dios repartió. Entonces, ese es el punto. No vamos a tener un concepto más alto de nosotros mismos, porque sabemos que todo lo hemos recibido del Señor. Por eso Pablo le dice, manda que no sean altivos. Es cierto que el dinero da poder, ¿verdad? Para el mundo, para los que no conocen a Dios, un poder para sentirse superior, como vemos aquí, para menospreciar a los que no tienen dinero, a los que no tienen lo mismo que tú. Pero para nosotros como creyentes, hombres y mujeres de Dios, ¿recuerdas lo que vimos la semana pasada? Ahí en el versículo 11, más tú, hombre de Dios, hombres y mujeres que pertenecen a Dios, para nosotros el dinero, el poder que el dinero nos da, es para bendecir a otros. Ese es el poder que Dios nos da, de poder bendecir a otros. Esto lo vamos a ver más adelante. Delante de Dios, entonces, nadie tiene derecho de menospreciar, humillar o tratar mal a alguien simplemente porque tengo más que tú. ¿Okay? Por eso dice, cuidado, manda esto, que no sean altivos. Otra cosa, en segundo lugar, ni pongan la esperanza en las riquezas. Como el joven rico, ¿verdad? Su confianza en qué estaba, en las riquezas de este mundo. Y aquí lo dice, ni pongan la esperanza en las riquezas.
La persona que confía en sus riquezas no puede confiar en Dios. No está confiando en Dios. No puedes confiar en las dos cosas, ¿verdad? ¿Confías en una o confías en otra? Y es lo que está diciendo aquí. Es por eso que no puede entrar en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo esto. Qué difícil es que entre. ¿Por qué? Porque su confianza está ¿en qué? En el dinero, no en Dios. ¿Por qué? Porque el único requisito para poder entrar en el reino de Dios, ¿cuál es? Fe. ¿Estás de acuerdo? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que poner nuestra fe en Dios. No son obras, simplemente es descansar en Él, en su obra. ¿Te das cuenta? No en la nuestra, en lo que Él ha hecho. Es una persona que realmente está confiando en el dinero, no está confiando en Dios. Y seguramente esa misma confianza o fe, pues no está sirviendo ni siquiera para salvarle. Entonces, por eso dice que no pongan la esperanza en las riquezas. Dice algo más, las cuales son inciertas, ¿verdad? Las riquezas de este mundo son inciertas. El resultado de poner tu esperanza en las riquezas es vivir, ¿sabes cómo? Con temor. Con temor. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Lo puedes ver hasta, lo he visto en las noticias, de repente gente que tiene dinero vive con mucho temor, vive con mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque en cualquier momento pueden desaparecer esas riquezas. Esa es la realidad. Alguien puede robarlas, puedes perderlas, ¿verdad? Algunos de ustedes quizás estaban muy jóvenes, muy chicos, quizás algunos no nacían, pero en el 94 hubo una devaluación del peso, ¿recuerdas? Y mucha gente perdió mucho dinero que tenía guardado en el banco. Su dinero de repente, ¡pum!, se fue al piso. Así de sencillo, puedes perder todo lo que estás atesorando en este mundo. Es cierto, las riquezas de este mundo son inciertas, como dice aquí. Y esto, confiar en eso, te va a llevar a vivir con temor. En cualquier momento puedo perderlas. Si alguien me las roba, ¿verdad? Si mis bienes se echan a perder. Si ocurre una devaluación. Es una locura realmente poner tu esperanza en algo tan variable e inestable como son las riquezas de este mundo. Ahora puedes tener, mañana quién sabe. Así de sencillo. Otro resultado de poner tu esperanza en las riquezas, ¿no? Y déjame agregarlo, es una corrupción moral. ¿Por qué digo esto? Porque será tanto tu afán por las riquezas que no te importará lo que tengas que hacer por tenerlas o por conservarlas. No importa si tienes que robar, no importa si tienes que hacer fraude, no importa si tienes que afectar a otros, ¿verdad? O sea, hay tantos problemas que puedes producir por poner tu confianza en las riquezas. Pero el peor resultado de poner tu confianza, tu esperanza en las riquezas, ya lo vimos, es no confiar en Dios. Este es el peor resultado de poner tu esperanza en las riquezas. No vas a poder vivir confiado en Dios. Dios no será tu esperanza. Y las riquezas, si llegaras a conservarlas para toda tu vida, solo serán para tu vida aquí en la tierra. Ellas no pueden hacer más por ti. ¿Estás de acuerdo? ¿Recuerdan esta parábola que vimos también en Lucas 12? Vamos para allá, Lucas 12. Esta parábola del rico e insensato, así se le llama. La historia comienza con dos hermanos que llegan delante de Jesús y le dice, ¿no? Dile a mi hermano que pues reparta la herencia, ¿no?, que tenemos conmigo. Y Jesús le dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Verso 15, Lucas 12, 15. Y les dijo, mirad, fíjate lo que dice, y guardaos de toda avaricia. Una cosa es la codicia, otra cosa es la avaricia. La codicia es lo que dijo, ten contentamiento, no vivas codiciando, ¿verdad?, las riquezas. Pero cuando eres rico, dice, ten cuidado con la avaricia. Querer acumular y acumular y acumular. Y Jesús dice eso, guárdense de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y tenemos que entender eso, un principio importante para nosotros. Jesús lo enseñó. Tu vida, mi vida, no consiste en lo que tenemos. El mundo sí lo ve así. Entre más tienes, ¿no?,
Eso te da poder y eso te hace ver como alguien. Jesús dice, tu vida no consiste en eso, porque eso se puede perder fácilmente. Y el problema es ese. Tanta gente ha puesto su confianza y su esperanza en las riquezas, que cuando lo pierde, ¿no?, termina aún pues suicidándose, quitándose la vida porque es su vida, simplemente. Sin las riquezas no soy nada. Qué miserable persona, ¿no crees? Vivir de acuerdo a eso. Jesús lo que dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también le refirió una parábola diciendo, verso 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tuvo tantos bienes, empezó a crecer tanto y fructificar su negocio, que ya no tenía dónde guardar sus cosas. Dice, ¿dónde los voy a poner? ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea, está diciendo, pues voy a hacer los más grandes, ¿no? O sea, tanto dinero que podía hacer esto, ¿no? Voy a hacer los más grandes para que quepan más, ¿no? Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, o sea, está orando a sí mismo, ni siquiera considera a Dios, ¿no? Alma, dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, mi confianza está en eso. Ya tengo dinero, ya no necesito trabajar, puedo gozar, disfrutar de lo que tengo, etcétera, ¿no? Pero ve lo que dice Jesús, verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Aquel que pone su esperanza, ¿verdad?, en las riquezas y no en Dios. Eso es lo que pasó con este hombre insensato. No sabemos en qué momento Dios nos llama a su presencia. ¿Y qué te vas a llevar? No te puedes llevar nada, lo vimos, ¿verdad?, de lo que tienes aquí. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Pone su esperanza en las riquezas de este mundo, las cuales son inciertas. Pero aquí nos muestra algo, tenemos que poner su esperanza en Dios. Dice Timoteo, sino en el Dios vivo. Pon tu esperanza, diles que pongan su esperanza, no en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Cómo podemos escapar de la tentación y el lazo, como vimos en el verso 9, que producen poner nuestra esperanza en las riquezas? ¿Cómo escapamos de eso? La clave es poner nuestra esperanza únicamente en Dios. Pon tu esperanza solo en Dios. Dicen el Dios vivo. La mayor riqueza que podemos tener de este lado de la eternidad es esta, poner nuestra esperanza en Dios. Esa es la mayor riqueza que podemos tener. Como creyentes es algo que tenemos que entender. Para nosotros los cristianos no hay nada más firme que nuestro Dios viviente. ¿Estás de acuerdo? Por eso dice Dios vivo. Nos recuerda, Dios está vivo. Pon tu confianza en Él. No hay nada más firme que Él. Mientras que las riquezas pueden ser, como te decía, inestables, variables, Dios es la roca firme. Y sabemos algo, mientras que Él viva y pongamos nuestra esperanza en Él, estaremos seguros. Y Él no muere, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, Pablo dice el inmortal. Entonces, ¿en qué estás poniendo tu confianza? O sea, sinceramente, si el mundo se está derrumbando, tú vas a buscar el lugar más seguro para agarrarte, ¿estás de acuerdo? Y es lo que está haciendo aquí, pon tu confianza en Dios. Él es la roca firme. El mundo pasará, ¿verdad? Los cielos pasarán. Pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque Él es el Dios vivo. Por eso dice, les anima, mándales esto, por el bien suyo, que pongan su confianza en Dios. Y nos recuerda qué es lo que hace este Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Y nos recuerda eso, lo que te dije hace un rato, todo lo que tenemos viene de Dios, que nos da todas las cosas, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? En abundancia, ¿verdad? Y no estamos hablando del evangelio de la prosperidad, es real, o sea, Dios nos da en abundancia. ¿Para qué? Ahorita lo vamos a ver, pero nos da en abundancia. Cuando pones tu esperanza en Dios, sabes que Él proveerá de lo necesario, nada te faltará, lo vimos también, ¿verdad? Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, ¿verdad?
Segunda de Pedro, capítulo 1, comienza diciendo eso. Todo lo que pertenece a la vida de la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que necesitamos nos han sido dadas por medio de Jesucristo. O sea, Dios ha prometido que lo que tú necesitas en este mundo para glorificarle y servirle, Él te lo va a proveer, te lo va a dar. ¿Verdad? Pero ahí es donde tú y yo necesitamos entender el propósito. Sed buenos administradores. ¿Sí? Entonces, nos da todas las cosas en abundancia. Cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, te das cuenta, ya no hay temor. Ya no hay temor. Puedes vivir en paz, no importando cuál sea tu situación. Puedes vivir en paz si de repente hay una devaluación. Sabes que Dios no te va a fallar. ¿Verdad? Dios está mostrando, te das cuenta cómo todo lo demás puede fallar, pero yo no voy a fallar. Él da todas las cosas en abundancia. Ya no vivimos siendo esclavos del dinero. Ahora el dinero es solo un medio que Dios nos da para glorificarle. Por eso dice, nos da las cosas en abundancia. ¿Por qué Dios nos da las cosas en abundancia? ¿Para que tú y yo seamos ricos solamente? No, tiene un propósito. Dice aquí, para que las disfrutemos. Dice, pues ahí está, ¿no? Como dijo el rico insensato, pues ya como y bebo y ya la hice. No está hablando de eso. Dios nos da las riquezas para que disfrutemos de ellas. ¿Cómo? Fíjate lo que dice Eclesiastés, capítulo 6. Si quieres anota la cita, Eclesiastés 6, verso 1 y 2. Comienza diciendo esto el capítulo 6 de Eclesiastés. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo. ¿Se da cuenta? Hay un mal. Quien escribe esto es, tú sabes, es Salomón, ¿verdad? El rey Salomón. El rey y el hombre más sabio, ¿no? El que Dios le dio mucha sabiduría. Y después de haber malgastado su vida con toda la sabiduría que tenía, pudo escribir este libro de Eclesiastés, ¿no? Mostrando pues el tema principal, todo es vanidad debajo del sol, ¿verdad? En esa tierra todo es vanidad. Ten cuidado de no guiarte por la vanidad. Y obviamente las riquezas son vanidad, cuando no sabemos usarlas, ¿verdad? Entonces, dice, hay un mal que he visto debajo del cielo. Hay algo que he visto que es un mal en el hombre aquí en la tierra. Y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas, como vemos aquí, nos da en abundancia todas las cosas. Da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero, ese es el mal, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. O sea, qué mal, ¿no? Que puedas tener las riquezas, pero realmente no las disfrutes. Así estaba el rico insensato, guardando y guardando y guardando. ¿Y cuándo disfrutaba de eso? Cuando se propuso a disfrutar, ¿qué pasó? Dios le dijo, vámonos, ¿verdad? Lo llamó a cuentas y nunca disfrutó lo que hizo. ¿Cuánta gente no vive así, atesorando y atesorando y atesorando y se vuelve avaros, se ve con la avaricia, no se dan cuenta que ni siquiera están disfrutando de eso, no quieren gastar nada? ¿Por qué? Porque van a perder. ¿Has conocido gente así? Viven en la miseria. Porque es tanta su avaricia que no quieren gastar ni un peso. ¿Y de qué sirve que estés acumulando y acumulando? No disfrutas de nada de lo que tienes. Es lo que dice Eclesiastés. Hay un mal, ese es el mal. Dios no les da la facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso, dice Eclesiastés. Entonces, ¿cómo es que Dios nos da la facultad de disfrutar de las riquezas? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que disfrutemos de ellas? Creo que es esto, la manera correcta, y es lo que va para allá. La manera correcta de disfrutar de las riquezas es dando, usándolas. ¿Te das cuenta? Es siendo generoso, siendo dadivoso, ricos en buenas obras. Es lo que dice a continuación, ¿verdad? Fíjate lo que Pablo escribió en Hechos 20. Y te recuerdo este capítulo de Hechos 20, verso 35. Hechos 20, ya lo vimos al principio de la carta, que es cuando Pablo llama a los líderes, a los ancianos de Éfeso, los llama ahí a Mileto y está despidiendo de ellos, ¿recuerdas? Y les está dando instrucciones. Y también les recordó en ese mismo lugar esto. Hechos 20, 35, dice, en todo os he enseñado que esto, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En ninguno de los evangelios
Jesús dice esto, pero Pablo, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo, puede decir esto. El Señor Jesús enseñó esto. Es más bienaventurado, ¿qué cosa? Dar que recibir, ¿verdad? Como dice el boxeador, ¿no? Es un chiste. Pero es eso, ahí está la bendición de Dios. Es más bienaventurado, ¿qué cosa? Dar. Así es como podemos disfrutar realmente de lo que Dios nos bendice y nos prospera al dar. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, verso 18, que hagan bien, que hagan lo correcto, que hagan el bien, que sean ricos, ¿en qué? En buenas obras. ¿Cómo? Dadivosos, generosos. ¿Sí lo ves? Esto es lo correcto. El evangelio de prosperidad es: hazte rico, ten mucho dinero, sé poderoso, es lo que busca, lo que el mundo busca. Pero el evangelio verdadero dice: sé rico, ¿qué? En buenas obras. Lo que Dios te da es para buenas obras, para que seas dadivoso, generoso, para que bendigas a otros. El apóstol Pablo habló acerca de esto en su segunda carta a los Corintios. Y lo vimos, acompáñame allá, 2 Corintios capítulo 9. Lo vimos, si ustedes recuerdan, los que estuvieron por acá en 2 Corintios, ¿no? Tenemos, si quieres escuchar la enseñanza, capítulo 9 de 2 Corintios, ahí está en la página. Lo vimos como el ciclo de la generosidad. Esto se convierte en un ciclo. Fíjate, vamos a verlo rápidamente. 2 Corintios 9. Verso 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. De esos versículos que le encantan a los del Evangelio de la Prosperidad, pero fuera de contexto, de qué está hablando, a qué se refiere. Fíjate lo que dice: cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama amador alegre. Y poderoso es Dios, fíjate lo que empieza a decir: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Empieza a decir esto: toda gracia. O sea, la riqueza tiene el propósito de darnos corazones, o que nuestro corazón se convierta en algo, en agradecimiento, ¿te das cuenta? Dice: poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Esta palabra suficiente aquí es la misma palabra en griego que vimos en Timoteo, que se traduce como contentamiento. Es la misma palabra que usa Pablo. Dice: a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda, ¿qué? Buena obra. Para que abundes en esto. Entonces empieza a mostrarnos: Dios te da, ¿para qué? Para que tú seas como Él, un dador. El gran ejemplo que tenemos de un dador, ¿quién es? Nuestro Señor, el Padre. Dio a su Hijo, lo más preciado, lo más valioso. Dice Pablo en Romanos 8: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Te das cuenta de eso? No escatimó. Dios nos puso a decir: a ver, ¿qué voy a dar? No, mi hijo, no, ese no me lo toque. No, vamos a ver, voy a dar este planeta, voy a dar este. O sea, Él dio lo más valioso, su propio Hijo. ¿Te das cuenta de eso? Nos enseña a no escatimar, a dar, ser generosos. Por eso dice esto: para que abundes para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y es este ciclo, como te decía, para siempre. Dios quiere que esto funcione. Y las riquezas tienen ese propósito. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, verso 10, hablando de Dios, es el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Frutos de qué? Vuestra justicia. No de sus graneros, no lo que tienes en el banco, sino de vivir justamente. De vuestra justicia. ¿Para qué? Aquí lo vemos la clave. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. La palabra liberalidad es generosidad. ¿Te das cuenta? Y me gusta que diga liberalidad. Porque cuando el dinero no lo usas correctamente como Dios muestra aquí, te conviertes en esclavo del dinero. Vives para el dinero, ¿te das cuenta? Aquí dice: si tú entiendes esto, la forma en la que Dios te bendice y para qué te bendice, puedes vivir libre del dinero y puedes dar de esta forma. Por eso es lo que está diciendo eso: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, cuando tú bendices a otro con lo que Dios te ha dado, ¿qué crees que va a pasar? Pues esa persona va a estar agradecida con Dios.
Y entonces empieza este ciclo de generosidad, ¿te das cuenta? Que tiene el propósito de glorificar a Dios. Dice, porque la administración de este servicio, te das cuenta, y Pablo lo empieza a ver, el dinero es un método para poder glorificar a Dios. Es algo que Dios te da para poder servirle. La administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, nuevamente a través de ellos vas a suplir tus necesidades. No solamente suple a los que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, te da la oportunidad de poder glorificar a Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que Dios nos da, las riquezas que Dios nos da, son una oportunidad para poder predicar el Evangelio, para ayudar a otros. Alguien que quizás no conoce a Dios, que está en necesidad y tú puedes ayudarle económicamente. Alguien que trabaja quizás para ti, que sabes que está pasando por un periodo difícil y que necesita a Cristo, y tú puedes bendecirle económicamente y puedes decirle, ¿sabes por qué lo hago? Porque Dios me ha bendecido a mí. Conoce al Señor. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué sucede cuando amamos las riquezas? Pues lo contrario. O sea, la gente va a decir, mira, esos cristianos, ¿no? O sea, son bien codos, son avaros. No, es una oportunidad que Dios nos da, es una herramienta, verlo así, que Dios te da ¿para qué? Para proclamar las buenas nuevas. Bendecir a otros. Y ese es ese ciclo de generosidad, como te decía. Por eso dice Pablo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Regresando a Timoteo, las riquezas Dios nos las da para hacer el bien, para que podamos enriquecernos más en buenas obras, para que siempre tengamos un corazón dadivoso y generoso, todo lo contrario a un corazón avaro y codicioso. ¿Se dan cuenta? Algunas veces Dios entonces no nos da riquezas porque sabe que nuestro corazón podría corromperse de esta manera. ¿Sí lo ves? Y a veces Dios tiene que enseñarnos en quién debemos de confiar primeramente. Sabemos que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, ¿verdad? 1 Corintios 10:13. Y muchas veces aún el dinero es eso. Dios no nos lo da. ¿Por qué? Porque eso nos puede corromper más. ¿Sí? Entonces podemos entender esto, y es lo que estamos aprendiendo aquí. Las riquezas son un medio, es una herramienta para poder glorificar a Dios. Y vamos a verlo de esta manera: en el reino de Dios, lo que guardo en este mundo lo voy a perder, pero lo que doy lo voy a conservar realmente. Es lo que vemos. Por eso dice el verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Atesorando para sí buen fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Eso, las riquezas son un medio que Dios nos da para glorificarle. ¿Para qué? Para producir tesoros, no aquí, sino ¿dónde? En el cielo, para lo porvenir. Y habla de eso. Es lo que nuestro Señor Jesús también enseñó. Acompáñame a Lucas, por favor, nuevamente en capítulo 12, pero más adelante, Lucas 12, verso 32. Lucas 12, 32. Fíjate lo que Jesús dice. No temáis, manada pequeña. Qué palabras de Jesús, ¿verdad? Pero dice, no tengan temor, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Nuestra riqueza está en eso. En nuestra esperanza, que es Dios, no en las riquezas de este mundo. Les ha placido darles el reino. Por eso dice, vende lo que posees y da limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. ¿Tesoros en dónde? En los cielos, que no se agote. Donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y nos recuerda esas palabras de Jesús. Haz tesoros en dónde? En el cielo. Que tu afán no sea hacer tesoros en esta tierra, sino tesoros en el cielo. Y cuando tu afán esté en eso, tu objetivo esté en hacer tesoros en el cielo, ¿qué crees que va a suceder? Dios te va a proveer. Dios te va a dar lo necesario para eso.
¿Sí lo es? Nuestro enfoque está en el cielo, lo que nos lleva aquí. Manda a los que tienen, ¿no?, a los ricos de este siglo, manda esto. Recuérdales que hay una riqueza más grande que la que podemos tener en este siglo. La riqueza de la vida eterna. Eso es lo que está diciendo aquí. Cada vez que te niegas a dar, lo que está sucediendo es que estás perdiendo, según lo que estamos viendo aquí. Puedes ser rico en este mundo y pobre en la eternidad. Y viceversa. Puedes ser pobre en este mundo y rico en la eternidad. ¿Te das cuenta? Cada oportunidad que Dios nos da para bendecir a alguien más es una oportunidad para ser bendecidos en la eternidad. Es una oportunidad para poder producir tesoros en el cielo, donde nada te lo va a robar. Es lo que la Biblia nos enseña. Es la forma correcta de usar las riquezas de este mundo, lo que Dios nos da. Si Dios te ha bendecido con riqueza, esa es la forma en la que tienes que usarlas. Pablo termina diciendo esto en el verso 19, que echen mano de la vida eterna. ¿Recuerdas que ya había mencionado esto? Es la segunda vez que usa esta frase, echa mano de la vida eterna. En el versículo 12 le dijo a Timoteo, huye de estas cosas, echa mano de la vida eterna. Y vimos que esta frase de echa mano de la vida eterna era una referencia a la realidad de nuestra comunión con Dios. El día de hoy podemos tener comunión con Dios, vida eterna, Juan 17:3. En eso consiste la vida eterna, Jesús dice. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad?, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Esa es la vida eterna, comunión con Dios. Y al vivir en esa comunión, practicamos y disfrutamos de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Y cuando vivimos disfrutando de esa comunión, ¿sabes qué sucede? Nuestros valores cambian. Dejamos de ver y de valorar las cosas como el mundo las ve. Entre ellas las riquezas. Dejamos de verlas como el mundo las ve. Cuando estás disfrutando de comunión con Dios, entendiendo lo que es la eternidad, viendo más allá de este mundo, te das cuenta que lo que vas a tener aquí tiene un propósito: hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Las riquezas de este mundo entonces se convierten, como te decía, solo en un medio para poder producir riquezas en la eternidad, tesoros en el cielo. Pablo tenía muy claro esto, el apóstol Pablo. Déjame leer un pasaje más en Filipenses. ¿Me quieres acompañar ahí? Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, verso 10, comienza diciendo esto: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo, ¿qué está diciendo? Está reconociendo que los filipenses le habían mandado dinero, sustento para poder apoyarlo y ayudarle. Pablo está en la cárcel en ese momento, si tú recuerdas, escribiendo Filipenses. Entonces, él está dando gracias realmente y diciendo, qué bueno, ¿no? Me gocé de que ya hayan podido nuevamente comenzar a bendecirme de esta forma. Dice, sé que estaban solícitos, pero no tenían la oportunidad de hacerlo. También la iglesia está pasando por persecución, ¿no?, en Filipos. Pero fíjate lo que dice. No lo digo, verso 11, no digo porque tenga escasez. O sea, Pablo realmente dice, no doy gracias simplemente porque, ay, qué bueno que ya me ayudaron, porque ya me estaba faltando ahí un poquito de dinero. O sea, no dice porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, Pablo fue un hombre que experimentó esto, las dos cosas. Fue un hombre que en su momento tuvo dinero, tuvo riqueza, pero también fue un hombre que al seguir a Jesús tuvo que dejar todo eso. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Recuerdas ese versículo? Y el contexto es este. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, aún vivir con abundancia o con escasez lo puedo. Porque mi confianza en quién está. En aquel que me fortalece, en Cristo.
Sin embargo, verso 14, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, Pablo ve esto. El que ustedes me hayan apoyado económicamente es una forma de poder colaborar y participar en mis pruebas, en mi tribulación. Como iglesia, Pablo se sentía apoyado de esta forma. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, solo ustedes me apoyaron. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esta iglesia fue una iglesia que apoyó mucho al apóstol Pablo económicamente. Pero ve, verso 17, aquí está el punto. No es que busque dádivas. Pablo está dejando bien claro. O sea, yo no estoy buscando su dinero. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde. ¿En dónde? En vuestra cuenta. ¿Te das cuenta? O sea, no es mi cuenta. Realmente estoy agradecido y lo que busco es que ustedes puedan ser dadivosos, generosos, fruto de justicia que Dios produce en sus hijos. Ese es el punto. Así es como tenemos que ver las riquezas de este mundo. Una oportunidad para dar fruto a Dios, hacer tesoros en el cielo, como vemos aquí. Pero necesitamos tener la mente en lo eterno, hecha mano de la vida eterna. Déjenme citar aquí a este comentarista bíblico, William Barclay, acerca de este pasaje. Él menciona esto, me gustó y le quiero compartírselos. Él dice, si la riqueza de una persona no contribuye a nada más que a su propio orgullo y no enriquece a nadie más que a ella misma, se convierte en su ruina, porque empobrece su alma. Pero si la usa para aportar ayuda y bienestar a otros, al hacerse más pobre realmente se hace más rico. Eso es el Evangelio. Jesús, siendo rico, se hizo pobre, ¿verdad? Y con su pobreza nos ha bendecido a nosotros. Es el corazón de Dios. Y si tú eres hombre o mujer de Dios, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a ver la segunda parte, verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y nuevamente termina con esta exhortación de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. En esta carta varias veces Pablo le ha dicho esto a Timoteo. Guarda esto. En el capítulo 1, déjame recordarlas. En el verso 18 le dijo esto: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Empieza a mostrarle, te encargo esto, guarda esto. En el capítulo 5 lo vimos, en el verso 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y la semana pasada veíamos esto también en el verso 14 del capítulo 6. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Entonces le estaba diciendo, Timoteo, guarda esto, guarda el mandamiento, guarda lo que se te ha encomendado. Le he estado recordando eso y al final cierra con esto la carta. Ahora, ¿qué fue lo que se le había encomendado a Timoteo? Pues muchas cosas, ¿verdad? En sí, podemos decir que es todo el contenido de la carta. Cada una de las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo es eso, este mandamiento, guarda eso, lo que se te encomendó. Pero podemos resumirlo en una sola cosa. ¿Sabes cuál es? El Evangelio. El Evangelio. Fíjate lo que le dijo en el capítulo 1, verso 11. Capítulo 1, 11 le dice, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido, ¿qué cosa dice ahí? Encomendado. Y creo que eso es lo que está diciendo, guarda lo que está encomendado. Así como Pablo se le había encomendado el Evangelio, es lo que está diciendo a Timoteo, guarda el Evangelio. Como te decía, el Evangelio lo conocemos.
El Evangelio es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué implica eso para nosotros? Muchas cosas. Una forma de vivir totalmente diferente en este mundo. Vivir vidas piadosas para Dios. En el capítulo 3, al final del capítulo 3 vemos el pasaje clave de esta carta, el propósito por el cual escribe, y es esto, lo que se le ha encomendado también. Déjame leerlo. En el verso 14, capítulo 3, verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, verso 16, grande es el misterio de la piedad. ¿De qué está hablando? Del Evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, querido en el mundo, recibido arriba en gloria. Y todo eso, entender eso, nos va a llevar a vivir de una forma totalmente diferente, con principios y valores diferentes a los que este mundo tiene. ¿Por qué? Porque Pablo dice, nuestra ciudadanía no está en la tierra. ¿Dónde está? En los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Por lo tanto, aquí solamente somos embajadores, como bien dice también 2 Corintios. Representamos a Cristo. No pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir diferente. Guarda lo que se te ha encomendado, guarda el Evangelio. Y esto es para todos nosotros. Dios nos ha encomendado su Evangelio. Y no estoy hablando solo de predicarlo, estoy hablando de vivirlo. Vivir piadosamente. ¿Recuerdan que significaba la palabra piadoso? Piedad. Es una palabra que hemos estado viendo, ¿verdad? Y si no mal recuerdo, el libro Strong, el diccionario Strong lo traducía así como el esquema del Evangelio. La representación del Evangelio es la piedad. Vivir de acuerdo al Evangelio. Entonces, eso es lo que está diciendo. Guarda lo que está encomendado. ¿Cómo? Dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia. Estas doctrinas de las que se refiere aquí, ya hablamos de ellas. Estas doctrinas llegan a tener cierto encanto para algunos, pero no para un hombre de Dios, es lo que le dice. Evita esas cosas. Las pláticas profanas sobre cosas vanas tienen el poder de desenfocarnos de lo verdadero, de lo piadoso, de lo que el Evangelio representa para nosotros. Por eso dice, evita estas cosas. No importa qué tan encantadoras puedan verse. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, esta fue una de las primeras doctrinas falsas que Satanás usó para persuadir a muchos cristianos de la sincera fidelidad a Cristo. Lo vimos en muchas de las cartas de Pablo, ya en la carta de Primera de Juan, hace mención a este tipo de doctrina. Los gnósticos. La palabra ciencia habla de gnosis, del conocimiento. Esta doctrina después fue conocida como gnosticismo. Y el gnosticismo, hablamos de eso en su momento. Colosenses es una carta que está escrita precisamente refutando todo ese tipo de doctrinas. Puedes leerlo en casa y entender un poco más a qué se refiere. Pero este tipo de doctrina, el gnosticismo, ellos decían tener un conocimiento especial que no todos tenían, ¿no? Y todo eso se convierte en algo atractivo para nuestra carne, ¿verdad? O sea, si yo tengo ese conocimiento voy a ser mayor y voy a saber más que todos, ¿no? Se huye de esas cosas, se evita esas cosas. ¿Por qué? Aquí lo explica verso 21. La cual profesando algunos, ¿qué pasó? Se desviaron de la fe. Es por eso que Timoteo debe evitar las profanas pláticas sobre estas falsas doctrinas, porque ya había testimonio de algunos que prestaron su atención a ellas y terminaron profesándolas y desviándose de la fe en Dios. Entonces, dos cosas, no solo las motivaciones erróneas como el amor al dinero, las riquezas, el amor a las riquezas, el amor a la plata, hacen que una persona se desvíe de la fe. También las enseñanzas erróneas tienen el poder de eso, de desviarnos de la fe. Ten cuidado con esas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? El apóstol Pablo termina la carta diciendo esto: la gracia sea contigo. Amén. Pablo termina como comúnmente lo hacía,
con su saludo de gracia, pero tan conveniente para Timoteo en este momento como para nosotros. Recordar la gracia sea contigo. Si la gracia permanece con nosotros, o más bien, si nosotros permanecemos en la gracia, difícilmente seremos movidos de la verdad del Evangelio. Y podremos llevar vidas piadosas que glorifiquen a Dios. Es por eso que Pablo termina diciendo: la gracia sea contigo. Y tenemos que recordar esto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos va a ayudar a entender esto y a vivir correctamente delante de Dios. A poder guardar todo lo que Dios nos ha enseñado en esta carta. ¿Se dan cuenta? Dios quiere eso, que como hombres y mujeres de Dios vivamos como Dios, vidas piadosas, vidas que representen y glorifiquen a Dios en este mundo. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Recuerdas? Alumbra en este mundo. Pero si vivimos igual que el mundo, esa luz está debajo del almud. ¿Se dan cuenta? Necesitamos vivir vidas que glorifiquen a Dios, entendiendo el Evangelio, entendiendo doctrina, entendiendo lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos poner nuestra confianza en Él. No en las riquezas, no en diferentes doctrinas. Necesitamos poner nuestra confianza solamente en Él. Y obviamente, como veíamos al final, permanecer en su gracia. Esa es la clave. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Okay? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos entendimiento de ella, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que está en nosotros, que está aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque aún ese tipo de temas, Señor, como las riquezas, Señor, lo podemos encontrar y podemos entender el propósito de ellas, Señor. Y no es para que simplemente atesoremos cosas en esta vida, Señor, sino son para que podamos generar tesoros en el cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, a aquellos que tú has bendecido en tu iglesia, Señor. Ayúdales a entender esto, Señor. Y aún gracias por aquellos que ya lo han entendido, Señor. Y que son así, Señor, dadivosos, generosos. Gracias, Señor, por cada una de esas personas. Ayúdanos a todos a entender esto, Señor. Aún a los que no tienen, si en un momento tú les bendices, Señor, que puedan entender cuál es el fin y el propósito de esa bendición. Tu gloria, Señor. Servirte, hacer tesoros en el cielo. Ayúdanos a poner nuestra mente y nuestro corazón en la eternidad, Señor, en lo que realmente va a permanecer para siempre. Todo lo que vemos en este mundo se va a acabar, Señor. Lo veamos, Señor, no hay nada que podamos llevarnos. Se va a quedar aquí y no solo se va a quedar aquí, va a ser destruido al final. Pero todo lo que hagamos para ti, para tu reino, ahí va a estar y nada, Señor, lo va a destruir. Gracias por eso, Señor. Danos entendimiento, Señor. Y también ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti, en tu palabra, en tu doctrina. Ayúdanos a evitar esas falsas doctrinas, Señor, que quieren persuadirnos. Aquellas cosas que no están sometidas a tu palabra, a la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a identificarlas y desecharlas de nuestra vida. Y confiar solamente, Señor, en lo que tú has dejado escrito para nosotros el día de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos estudiar esta carta, terminar el día de hoy y poder recordar eso, tu gracia con nosotros. No hay nada más que necesitemos, Señor. Tu gracia tiene el poder para transformarnos, para bendecirnos, pero sobre todo, Señor, para que podamos vivir vidas que te agraden, vidas piadosas, Señor. Que tu gracia sea suficiente para nosotros. Gracias, Padre. Gracias nuevamente por permitirnos estudiar esta carta, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner por obra todo lo que aprendimos, Señor. Descansando y confiando en ti, Señor. Ese Dios vivo
como vemos hoy, que no se mueve, que es firme. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios y Salvador. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.